pero no sé si en prepa lo hicieron el experimento. El efecto Tyndall es que nosotros podemos ver cómo un haz de luz, en ese caso tiene que ser polarizado, es decir, tiene que tener la misma longitud de onda. Ajá. Al ser incidido en una dispersión coloidal, nosotros podemos ver qué ruta tiene o qué trayectoria tiene este haz de luz. Ajá. Que no es lo mismo que el efecto Rayleigh. ¿Ok? Ahorita les paso un video, no se me desesperen, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la definición así concreta de un coloide está basada en su tamaño, ¿sí? ¿Y cuál es ese tamaño que debe de satisfacer? Es que una vez que se encuentre una dispersión o una mezcla coloidal, sí, el tamaño de las partículas que se observan en esa mezcla coloidal tiene que estar dentro de el intervalo que va desde 1 nanómetro y hasta 1 micrómetro. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué son los coloides? Dice, los sistemas coloidales tienen un mínimo de 2 componentes. Eso es lo que decía por ahí Luz, ¿no? Daniela. La sangre es un coloide, sí. Daniela también. Antes ya lo habían dicho, ¿eh? Bueno, no sé. Anyway, la sangre es un coloide, cumple con la primera característica, no tiene un mínimo de 2 componentes. También suelen llamarse dispersiones o dispersiones coloidales, o sea, todo lo que es dispersión a fuerza es un coloide, ¿ok? Las dispersiones coloidales son sistemas de partículas o gotitas con el tamaño exacto, dice ahí fase dispersa para ser dispersada en un medio continuo, que es la fase dispersante. Entonces, jóvenes, un coloide siempre va a estar formado por una fase dispersa y una fase dispersante. Y si, a ver, ¿qué dice al último? Si esto suena como... si esto luce y actúa como un coloide, es un coloide. Entonces, es un coloide, sí, no hay más. Puede que, ahí sí tengo que decirles una cosa, ¿no? Puede que a lo mejor nosotros observemos una dispersión o lo que a simple vista podría ser una dispersión y que no caiga en el tamaño coloidal, pero si actúa con el tamaño como un coloide, entonces es un coloide. ¿Pero qué quiere decir esto último? Pues que exhiba las características, las propiedades físico-químicas que vienen descritas en el programa, es decir, que tenga una doble capa, que sea estable, que tenga fenómenos electrocinéticos, que sea viscoso, o bueno, que aumente o disminuya la velocidad del agua, que sedimente, se centrifugue, se difunda, todo esto. Entonces, jóvenes, por eso es como un poco desafiante el hecho de dar clase de coloides, porque a pesar de que algunos pueden estar fuera del dominio coloidal en términos del tamaño, y si se comportan como coloides, entonces no hay duda, son coloides, ¿no? Ahora, vean esa conclusión, ¿no? Dice, para definir un coloide el tamaño sí importa, pero no es lo más importante. Y si es que esto suena un poco confuso, es porque en realidad es confuso, ¿no? Entonces, para definir un coloide se tienen que analizar todas las propiedades de este coloide en términos de su comportamiento cinético, eléctrico, en términos también de la alteración que sufre la fase en la que se encuentra dispersa el coloide, ¿no? Y bueno, ¿cuál es lo que sigue? Las leyes naturales de la física y química que describen el comportamiento de la materia a niveles micro y macroscópicos también se aplican en el estado coloidal. Y los factores que contribuyen más a una naturaleza coloidal por medio de un sistema son, obviamente, debemos esperar que, como estamos, pues dicho ya en el dominio, en algún tipo de dominio macroscópico, es decir, yo les decía, jóvenes, si nosotros observamos una dispersión coloidal en un microscopio, podemos ver el tamaño de partícula, podemos ver las partículas como si fueran células. Entonces, no hay duda, seguramente estamos en el dominio coloidal, pero de hecho, estos cuerpos que nosotros podemos observar, estas partículas que nosotros podemos observar en el microscopio, si es que viésemos a través de él un coloide, no pueden escaparse de las leyes de la física. Sin embargo, hay cosas importantes que decir. ¿Por qué? Porque yo les preguntaba, o sea, ¿ustedes han visto así como espontáneamente, sin ningún aparente factor externo, podría separarse la leche? Y ustedes me van a responder que sí, ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero pues, seguramente siempre vamos a encontrar que en el ejemplo que ustedes están refiriendo, que me están diciendo, vamos a encontrar que no. O sea, siempre hay un agente externo que, por ejemplo, hace que la leche se corte. Pero si nosotros la dejamos
por una eternidad en un lugar frío, tapada, sin ninguna interacción con el ambiente, después de mucho tiempo vamos a regresar y observar que esa leche sigue ahí. Quiere decir que entonces es muy estable. Pero ¿por qué es estable? Precisamente por el segundo tema, que es la teoría de la doble capa. Pero bueno, ahorita les voy a hablar de eso. El tamaño y la forma de las partículas, la forma y la flexibilidad que tienen las partículas coloidales, bueno, pues eso es evidente. Las propiedades superficiales, las propiedades eléctricas y las interacciones partícula-partícula y las interacciones disolvente-partícula. Pero hablando de estas últimas, y bueno, porque me gusta mucho hablar de interacciones entre partículas, vamos a pensar de momento, jóvenes, que la leche está formada solo por partículas de leche. O sea, no hay grasas, no hay carbohidratos. Solo vamos a pensar que son partículas de leche puras que existen dispersas en agua. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo piensan que serían las interacciones entre las partículas de leche y con respecto a las interacciones entre las partículas de leche y agua? La leche, asumiendo que es lactosa. Bueno, asumiendo que es lactosa, pensemos que es lactosa solamente. ¿Cómo? ¿Cómo serían estas interacciones, jóvenes, si nosotros las comparáramos con las interacciones que tiene una lactosa con agua? Pues tal vez serían de enlaces de hidrógeno por los OHs de la... Tendrían que ser algún tipo de interacciones, pues sí, de largo alcance, ¿no? Pero, díganme ustedes, en términos de la magnitud, ¿cómo serán las interacciones entre partículas de lactosa y comparadas estas con las interacciones de lactosa y agua, que sería el medio de dispersión? Pues serían fuertes, ¿no? Bueno, porque de hecho tengo entendido que la leche es como una solución, ¿no? O sea, bueno, le agregan agua, ¿o no? Pues, a ver, si lo vemos aquí, todo coloide tiene dos componentes, ¿no? Al menos. Una fase dispersa y una fase dispersante. Si consideramos que la leche es solamente lactosa y que es lo que la lactosa es la que propicia el color blanco y todo esto de la leche. Entonces, la fase dispersa, pues sería la lactosa, ¿cierto? Y la fase dispersante sería agua. Ahí todo claro, ¿verdad? Pero, mira, aquí, los factores que contribuyen más a la naturaleza coloidal, dentro de los factores que contribuyen a la naturaleza coloidal, los últimos dos son de relevante importancia, porque yo les pregunto, ¿cómo son comparadas entre ellas las interacciones entre las partículas de lactosa de la leche y las partículas de agua o las moléculas de agua y lactosa? ¿Cómo tendrían que ser? Sí, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Si las interacciones entre lactosa y lactosa fueran... Ajá. Yo supongo que las interacciones disolvente y partículas deben ser más porque debe de evitar que se junten partículas con partículas y formen micelas. Y forman micelas. No, no solo eso. A ver, las micelas forman parte del dominio coloidal. Entonces, a ver, dígame. Podría ser algo que, o sea, lo que menciona Dani, pero en este caso, en vez de formación de micelas, sería formación de precipitados, ¿no? ¿O no? No te escuchamos, Luz. ¿Y el profe? ¿Qué pasó con el profe? ¿Dónde está el profe? Nos quedamos hablando solas. No, sí está, aquí está. Profe. Profe. ¿Les aparece la presentación? Sí. Ay, a mí ¿Y ya si hubiera no. ido? Ay, ya. Profe, no se vaya.